todos bienvenidos. Muchas gracias por asistir, teniendo en cuenta las dificultades del clima y de la situación actual. En nombre de la Universidad Nacional, en particular de la editorial de la Universidad y de la Dirección de Investigación de la Sede de Bogotá, pues le damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro con autores del sello editorial de la universidad. Y pues hoy nos reunimos, ustedes saben muy bien, en torno, gracias al profesor César Ayala, en torno a su libro La explosión del populismo en Colombia. La dinámica de este conversatorio simplemente son, el profesor César Ayala va a charlar sobre el libro y los temas que trata ahí, junto con profesores muy reconocidos también de la Universidad Nacional. En este caso pues, nos acompaña el profesor Ricardo Sánchez, que es profesor del Departamento de Historia, doctorado en Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Políticas, y actualmente es nuestro secretario de Educación del distrito. El profesor Ayala, pues, tiene todos los programas, no me voy a detener mucho con su hoja de vida. Es doctorado en Historia, y les puedo comentar más bien como qué libros hemos escritos de él, algunos. Allá tenemos en la parte frontal del auditorio pues algunos textos. El porvenir del pasado, Gilberto Alzate, Avendaño, Sensibilidad Leoparda y Democracia. Y tenemos otro libro del profesor Ayala, Inventando el Mariscal, Gilberto Alzate, Avendaño, Circularidad Ideológica y Migraciones Políticas. Y pues en la actualidad del libro del 2011, Explosión del populismo en Colombia, ANAPO y la participación política del Frente Nacional. Además nos va a acompañar en este conversatorio muy enriquecedor el profesor Mauricio Archila, también profesor asociado del Departamento de Historia. En este momento viene en camino, pues está en algún trancón, no se imaginan, pero en muy poco tiempo estará. Entonces, pues nada, les doy la bienvenida a ustedes, a los profesores, y pues nada, empezamos. Muchas gracias. Entonces, el formato es que lo digo, ¿sí? ¿Fue yo o cierto? Claro, entonces, después tiene derecho a repetir. Bueno, estimado César, todos compañeras y compañeros, la oportunidad que nos convoca hoy es la explosión del populismo en Colombia, ANAPO y la participación política durante el Frente Nacional, de autoría de nuestro colega César Augusto Ayala Diallo. Yo he tenido la fortuna de ocuparme en dos oportunidades por escrito la obra del profesor César Ayala, una sobre el libro Las elecciones del 1 de abril de 1970, que se publicó como comentario bibliográfico del anuario. Un texto que leí en una presentación que se hizo muy nutrida, muy importante en Virginia Gutiérrez, la cual de caras aquí conocidas que se hicieron. Y en esta oportunidad el texto que nos acompaña como prólogo a el libro que nos convoca. Y me he beneficiado muchísimo, no solo del estudio de estas dos obras que he mirado con mucha atención, sino el conjunto de los trabajos del profesor César Ayala, que tienen una riqueza documental. Su primer elemento, fuentes sumamente serias, inexploradas, meticulosas, que lo terminan irritando a uno como lector, porque te
ejemplar en ese sentido. Sus trabajos van más allá de los trabajos de síntesis tan importantes de conceptualización, aunque él, por supuesto, presenta capítulos de síntesis y de conceptualización y despliega una narrativa que goza de una cualidad, es que está bien escrita su narrativa. Por lo menos estos dos libros, todo autor que se ha formado en las exigencias de la escritura histórica, pues también tiene trabajos más difíciles que los primeros, menos destacables. Eso es elemental. No, digamos, estamos ante un investigador maduro, un investigador ya en la plenitud de su experiencia, de su formación, de su lucidez. Ese momento de la vida es muy importante siempre saberlo leer a quien se analiza, con quién se trata. Su trabajo, además de tener este elemento que se lee, que contradice el estereotipo de que la historia tiene que ser plana, tiene que ser una historia simple, acompañada de mucha documentación, de mucho cuadro, de mucha fuente, ojalá de mucha estadística. No análisis de estadísticas, sino mucha estadística, lenguaje matemático. Sino que hay invención en el lenguaje y muestra que la historia, la gran historia, tiene que ser una gran narrativa. Esta es la demostración de que los relatos, los grandes relatos, tienen su oportunidad de nuevo. Esto de gran relato fracasó, porque la historia, no solo esta de monografía que he hecho alusión, sino la historia fragmentada, la realidad no existe, tampoco el lenguaje. Crean que no hay que ser dogmático con eso, hay que incorporar todo, procesarlo. Pero como a fin de cuentas el historiador tiene que dar un producto de una realidad, de mirar qué camino escoge, qué sincretismos son los que utilizan. Para mi gusto, entender, poner dogmas ni descalificar nada, que bienvenida a la monografía, las historiografías económicas, las estadísticas, se puede escribir historias sin eso. Soy un admirador de las matemáticas, me duele muchísimo no ser matemático ni estadístico, pero hay grandes facultades de estadística, la extraordinaria escuela de estadística en la Universidad Nacional de Matemáticas, que quiera hacer posgrados de eso los puede hacer. La historia no es ni estadística, ni matemática, ni siquiera economía. Se ha pretendido de historias economías, porque Fernando Broder no la disputa, la disputa por los territorios. La historia, decía él, tiene que integrar, no es agregar, la historia tiene que desafiar. Los compartimentos están agrupados, arrepeados, este concepto de historia, ambos con un gran éxito, ambos con una, no solo en el terreno de la conceptualización, sino en la demostración, con los resultados. Ambos han resistido el paso del tiempo y realmente es el historiador que marca, ha resistido todas las polémicas y las muertes. ¿Cuántas veces no se han decretado la muerte de Broder en la historia? Ahí en nuestro departamento, miren lo tan campante, siguen haciendo coloquios, siguen inspirando por la historia regional. La impronta de él en la historiografía latinoamericana es importantísima. Y Hobsbawm, pues habrá que esperar que se muera para que hagamos el balance, sin duda alguna, su influencia ya en el mundo es enorme.
mundo académico y científico. Y esto es un modelo de grandes relatos, de grandes síntesis acompañadas de documentaciones, que la historia es pensamiento. Es como yo consigo la historia, es pensamiento. Y aquí hay pensamiento, aquí hay relato, aquí hay escritura, con base en un trabajo de fuentes directas, acompañado de una abundante revisión historiográfica, de análisis de la historiografía. Es muy difícil encontrar una ausencia de un texto en esta obra, como otras, es esa. Y yo he jugado a encontrarla porque no tengo que por lado tengo. Logré en el WhatsApp sobre la huelga de Manizales. Feliz a buscar a César para regarse, pero es un divertimento, fuera de eso, es simple divertimento. Es realmente un orgullo para mí, debe ser un orgullo para nosotros, tener un colega de tantas suficiencias académicas, de tanta devoción. Es realmente un clero civil, un clérigo civil, una disciplina de asceta, es monástico en el sentido de la dedicación, en el sentido de la concentración. Pero César se destaca entre pares muy buenos, que es lo que vale. Eso es lo interesante, pues. Que si no, pues en casa de tuerto, en casa de ciegos, el tuerto es rey. No, en este caso, pues, su nombradía y su importancia es un conjunto de colegas, yo que soy nuevo ahí, unos 3 o 4 años, puedo decirlo desde afuera y desde adentro, que es un trabajo admirable de ese departamento, que ahora se ha democratizado más en el país, gracias, y muy bueno que así sea, que haya perdido el monopolio. César cree que no, en las discusiones que tenemos, que no es bueno, yo digo que es bueno, porque los que están disputando la nombradía y la presencia pues son los discípulos, todos ustedes, y se han fundado muy buenos departamentos de historia, y hay una productividad en esa materia extraordinaria, rica. De eso no se quieren multiplicar los posmodernos, todavía existen, no los he vuelto a ver manifestaciones de elegancia intelectual. Los neoliberales en la historia existen, sí, parece que sí existen todavía, pero refugiados en la econometría, en la historia denominada por ellos económica. Entonces, hay un inventario que ustedes pueden, voy a nombrar unos pocos, no está nadie, pero el trabajo del profesor Archila no ha llegado a por hecho. Es un trabajo sumamente significativo e importante, enriquecido y cambiado paradigmas y elementos de la historia desde abajo, de lo popular social, las multitudes, un trabajo abundante, un trabajo de gran renovación. El trabajo sobre el mundo colonial y las culturas del profesor Bernardo Tovar es una cosa de una riqueza, de una amplitud analítica, de una innovación en la historiografía nuestra. El trabajo del profesor Heráclito Bonilla, maestro, investigador del mundo colonial, de la realidad peruana y mexicana, debe destacarse, es enriquecido muchísimo a todos, los aportes del profesor Bonilla, sus provocaciones intelectuales también son de mucha oportunidad, sí, a veces suscitan pasiones encontradas, y bueno, departamentos sin pasiones encontradas, un mundo académico sin pasiones encontradas, pues no vale la pena. Sería frío, voluntad, ¿no?
los conocen, los estudiantes, sobre todo los colegas. Yo digo en el prólogo este elemento. Si la Universidad Nacional entendiera, no estuvo en campaña electoral para la autoría ni la candidatura, ni siquiera de la prefectura del departamento. Pero sí que debo decir que si la Universidad Nacional entendiera este planteamiento que yo estoy haciendo, sé que comparten en sus rasgos centrales muchos de ustedes, y recuperara todos los trabajos de doctorado, tesis de maestrías, los artículos que los estudiantes han promovido para sus grados, los trabajos de promoción académica, y se publicaran, esto mostraría un inventario enormemente significativo e importante de trascendencia nacional, mostraría una vigilancia investigativa de la universidad, una visibilidad que se merece el trabajo, y eso no vale mucha plata. Creo que alguien tendrá que romper esa barrera del autorreconocimiento y del reconocimiento, que me parece que a veces se hace un falso rigor, pues lo muy riguroso, y se da vueltas el concepto riguroso en sí mismo, que a veces se convierte en una barrera, en una exclusión, en no reconocer. Pues siempre hay trabajos malos que terminan siendo publicados. Eso se trata. Se trata de que para poder publicar 20 trabajos buenos es imposible que no se cuelen 3, 2, 4 trabajos regulares, muy malos. Eso es así. Eso está en todas las editoriales universitarias del mundo. Y el anuario es una otra gran realización del departamento. Son realidades que el departamento debe apropiarse con mucha, y la Universidad Nacional apropiarse con mucha fuerza y significación. Pues bien, en esa riqueza, en la pintura que yo he hecho muy breve y completa, por supuesto, que uno ve mística en los estudiantes de verdad, en los estudiantes, uno ve una seriedad enorme. Tenemos discrepancias con César en la apreciación de qué momento está viviendo los estudiantes. En el departamento, el último seminario que hice de teoría, el último que hice en teoría, lo recuerdo con mucha gratitud. Fue un nivel de realización de los estudiantes en que me dejó impactado. Probablemente muchos años no había tenido este nivel de participación, de elaboración escrita, que permiten decir que sí hay un altísimo cambio en la conciencia, en el rigor. Hay un cambio. Es mi apuesta, mi apreciación frente a lo que está pasando en la juventud, en la formación intelectual. La historia política es el objeto de estudio de la obra de nuestro colega César Ayala, historia política. Él ha sido el promotor de la línea de historia política y social, y él lo que hace es una historia política que está plasmada en el análisis del populismo en sus distintas manifestaciones en periodos históricos de la nación colombiana. El populismo en la NAP, el populismo en la derecha colombiana, el futuro lo depara sin duda alguna el populismo caetano, aunque estas obras están construidas con un explícito pero muy elegante desafío a la historiografía que ha sido dominante en Colombia en materia política, la historiografía liberal y la historiografía de izquierda, fascista, socialista. Ayala muestra que hay otra historiografía, demuele con eso, con suficiencia, sin ser anarquista, hace, aunque es de la burla,
las chanzas pesadas, logras con una suficiencia, una confianza en sí mismo, colocar este trabajo en un primer plano, pase de los leopardos, de alzate, explorarlo con esa profundidad. Rompió el esquema dogmático de la historiografía liberal, de la cual hemos sido tributarios los marxistas. Incluso tenemos polémicas, yo tengo una polémica sobre la valoración de dos obras, César, que las quiero explicitar aquí para el futuro. Una es que tiene una valoración bastante disminuida de los inconformes de López Hidalgo, y yo tengo una valoración más, digamos, de mayor aprecio, de simpatía por esa obra. Hay que leerla historiográficamente, pero bueno, ahí muestra. Y dos, el papel del libro de Gerardo Molina, los tres libros, de los cuatro libros, los tres del pensamiento liberal, la historia de las ideas liberales y de la historia de las ideas socialistas. César realmente trata con desdén la corte de Molina. Y ese es por un ejemplo interesante, contrapunteo en el mundo de la historiografía. Yo me sentí muy contento que el profesor Marcos dice está nítido por la distancia de lo que yo pienso. Digo con bastante seguridad en uno de los reportajes del tiempo del año pasado, hace 2 años, en María Bautista, pero aquí la izquierda de estas editoriales no publican lo que tienen que publicar, los inconformes de todo Hidalgo. Ese libro merece una edición muy nueva, porque es un libro memorístico tal. Entonces la ubicación de este trabajo de César en historiografía colombiana es ese rombo de la tradición historiográfica, buena o mala, popular, pero en todo caso dominante, hegemónica, durante mucho tiempo, que es la historiografía liberal, marxista o pro-marxista. Y con este Bruegel, para mi gusto, no solo la rompe, sino que en ese desafío que le hace se coloca de puntero. Es decir, los que hacemos una historiografía por fuera, digamos, de ese espacio, estamos desafiados y nos la puso dura, ¿no? Muy alto el punto que logró César, afortunadamente. Así yo ubicaría en la corriente historiográfica que César exige tanto a los estudiantes, y yo estoy muy identificado con la importancia de la historiografía y el análisis también de fuentes, claro está, hemos dicho con abundancia, el significado de se ubica en una vertiente de buscar la política en los terrenos vedados, en el terreno prohibido. La derecha colombiana, la NAPO, todo esto, la lectura es maldita en la historiografía liberal, es el complot, es una derecha que solo conoce el atentado, la conspiración, no la complejidad del mundo que ella tiene a lo largo de esta investigación. Entonces su aporte a la civilización política de la política colombiana y del pensamiento colombiano es además extraordinario, no un agregado más, sino que cumple ese punto de que el pluralismo tiene que ser asumido. Los que somos adversarios de las derechas, los que no nos gustan los símbolos culturales de Alzate, preferimos el símbolo cultural de Gaitán, allá nos dice, prefiera lo que quiera, pero aquí hay esto es muy importante, la construcción de la nación colombiana en su dimensión política es inexplicable sin Alzate en la segunda mitad del siglo, sin los leopardos, sin esta tradición como la explicación del Frente Nacional es imposible sin ANAP, sin el movimiento ANAP.
diré otra reflexión más, dedicación del trabajo es esa. En la historiografía que yo conozco, supuesto es abundante, inmensa sobre el populismo, en América Latina, en Argentina sí que hay, Perú por el APRA, principalmente en esos, también por supuesto en Ecuador, donde el populismo ha reinado, y en Bolivia, en manifestaciones amplias, en México. El trabajo de César es de gran jerarquía, no tiene nada que envidiar. No diré que es el mejor porque no aplica decir eso, ni se trata de eso, pero si es un trabajo, está en un nivel internacional de estudio político. Bueno, a partir de estos trabajos de Ayala se incorpora al corriente histórico de Latinoamérica el populismo con mayoría de edad, una fuerza, una presencia importante. Entonces, la historiografía latinoamericana, el populismo estaba privilegiado en México, en Argentina, en el APRA, en el Astibarra. Rojas era con un populismo menor, no se sabía bien aquello. Sí, entonces llegó el profesor Mauricio, haga por favor y viene acá porque yo estaba dilatando, claro, estoy muy contento. La cuenta que estuve echando, siquiera llegó. La destrucción de la ciudad. Estaba expulsado, desubicado, llegaba. Como dicen, que bueno ver. El populismo, como yo creo que está pensado, es como multitud, una conformación interclasista, un movimiento, una presentación supuestamente amorfa, pero que se va estructurando en el discurso y en la práctica, en los rituales. Entonces, una cosa muy afortunada, un ritual anarquista, es un descubrimiento muy importante para la historiografía colombiana, el papel de los cabildos, de la mano de los cabildos, de Cali, menos el de Bogotá, así. Una cosa importante en las asambleas, no solo el Congreso de la República, que los historiadores trascienden que eso es ocasionalmente se ubica. Aquí el cabildo vive, el cabildo se expresa, el cabildo es una trinchera de discurso nazista. Entonces hay un ensamble de historia regional muy rico. No es historia regional, pero sí hay un ensamble. Los caudillos de la narco son caudillos populares, caudillos que vienen las corrientes tradicionales del alzadismo mucho, están señalados ahí, el conservatismo, algunos del idealismo frustrado, como una síntesis según Ayala de las corrientes populistas que quedaron expósitas en el proceso histórico de la violencia. Y yo le puse ese título en torno a la multitud anarquista, para subrayar ese elemento. La multitud populista es como la denomina, la multitud populista, que es
cerrar este elemento. Esos líderes de la NACO son muy interesantes. César muestra que la NACO se estructura con estos liderazgos populares. Construye personajes locales que tienen vida propia. Díaz Salazar, alcalde, consejo, como abogado de los políticos, en el conservatismo, su evolución ideológica. El más importante de todos es Hernando Delano Cruz, que viene de la Falange, un líder altanero, abogado, familias de Cosaca, la academia, que le da una impronta de lideranza muy fuerte, sin duda un personaje muy singular, muy atractivo para el historiador, para la vida política. Se cruzó con su muerte en Brasil. Como gravitaron intelectuales de primer orden como Alberto Salamea. Alberto Salamea, yo asistí al entierro de Alberto con mucha tristeza hace 3 semanas, 4 semanas, y los, digamos, panegíricos que se hicieron, nada de lo que es Alberto en la tradición política fue resaltado. Y quise hacer justicia a ese personaje, a la nueva prensa. La nueva prensa que está como un cuerpo enorme. Cómo la NACO recibe esa influencia, cómo se la chupa también, ¿no? Cómo Salamea es juzgado, pese a su gran nombradía, su extraordinario porte intelectual, bueno, porque Salamea además, en fin. Entonces construye una singularidad, son unos personajes muy interesantes de todo orden y otros elementos más. El historiador aquí estudia el mito de que la NACO no tenía ideología, plataformas. Es una comparación de las plataformas de la NACO que César ha reconstruido, rescatado, enfrentadas a las del Frente Nacional, muestran, según el historiador, una riqueza mucho mayor. Probablemente hubo una conciencia muy grande por parte de estos líderes de que el Estado tiene un movimiento populista y que el discurso de la oligarquía del Frente Nacional se machacaba en un movimiento fundamental, que es un movimiento doctrinario. Y ellos se cuidaron de tener un movimiento doctrinario, o por lo menos tener una doctrina y tener un conjunto de plataformas, unos discursos políticos, no era un movimiento, era una multitud que exhibía un conjunto de reivindicaciones y de plataformas, se preocuparon porque quedara ahí aspectos del nacionalismo populista de América Latina, las nacionalizaciones. Es un elemento que desapareció de las plataformas y las políticas colombianas, o sea, los partidos de izquierdas. La plataforma del Pueblo Democrático Alternativo es una vergüenza porque es una nacionalización, yo soy del pueblo, tiene todo un gobierno del pueblo. Pero esta plataforma es de una pobreza enorme, esto o es de una riqueza criminal, los periódicos locales, los periódicos regionales. Se va desintegrando el mito de una NACO como movimiento ahí, también una chusma, como la llamaban los periódicos internacionalistas, hordas, y se va conformando todo eso, sin que se desconozca o se enfatice, no habría que enfatizarlo si se quiere mucho más, la presencia de sectores agresivos de la radicalidad popular. Cecilia Muñoz, Cali, de acción directa, expresión radical y voto en otras partes del país. Es un movimiento muy complejo, una combinación, por supuesto, he dejado el último, el componente principal, que es lo que hay que distinguir de la NACO o en
castra y que manipula toda esta rebeldía de la multitud para el servicio de un caudillo, un jefe que se revestía de ser expresidente, general, dueño de la doctrina católica, digamos unos elementos de general Rojas, y ahí entra el liderato de María Eugenia, que está también muy bien mostrado aquí. El rojismo es creo que hay que diferenciarlo, es una articulación, una casta, no simplemente parasitaria, que lo era, sino de ramificaciones. Por ejemplo, la movilización de las mujeres que se hace en la mano no encuentran en los partidos. Tal vez en Alberto Lleras se puede mencionar así, con Esmeralda, ellos. No, bueno, entonces sí, pero lo que hacen en el Congreso de Mujeres, todo esto, muestran que el ejemplo de la Evita Perón, la influencia del rol de liderazgo femenino era muy importante en este movimiento. El rojismo es y creo que ahí está una diferencia, digamos, conceptual fuerte con César, que dice en su prólogo o su presentación menor que Guanaco sigue vivo, que está expresada pues, en Samuel y en el grupo de ellos. Yo digo que eso es el rojismo, que Guanaco desapareció, que no hay que confundirla con el rojismo pues atrevido, porque usted es que hizo la investigación, atrevido lo que yo digo. Pero vale la pena decirlo a la luz de la experiencia del pueblo, ¿quién lo usufructó el pueblo? No la familia. Se constituyó la misma estructura tradicional de negocios de corrupción que había florecido y llegado a su esplendor en la. El pueblo terminó expropiado en buena parte por el rojismo y subastado en el reinado de la corrupción en Bogotá, principalmente desde hace eso. Creo que eso vale la pena que lo reflexione a la luz de la experiencia en nuestro historiador. Además, cuando hablé con Mauricio, eso antes de que pasara todo Mauricio también, no sé qué va a decir ahora, pero en su momento me llamó la atención sobre ese punto del prólogo de César. Termino las reflexiones que llevan un poco largas diciendo que este es el mentis más importante al embellecimiento e idolatría en torno al sistema del Frente Nacional que ha renacido en la historiografía y en la prensa del establecimiento dominante a propósito del centenario de Alberto Lleras, a propósito de lo que está en marcha hoy en el gobierno nacional y una unidad nacional que se inspira muchísimo en la praxis del Frente Nacional, ¿no? Sin la camisa de fuerza institucional, con lo mínimo, tratar de meter a todo, porque la NACO muestra que no es un sistema que logra ser hegemónico, o si lo es, hegemónico pero no homogéneo, muestra que hay otra especie de Frente Nacional en marcha, eso lo analiza María César, la NACO, muestra la fisura de la presencia de otros movimientos, está bien, el Frente Unido Camilo Torres, muestra una primavera de grupos de ruptura y oposición a ese monopolio partidista de los grupos dominantes en el país. Entonces, muestra que hay otra historia, muestra que hay otro elemento que es necesario participar de esa historia, de ese elemento. El culto por Alberto Lleras, pues por supuesto que no se debe poner el culto por Rojas, ni más faltaba. A los negociados en el Frente Nacional no hay que ocultar los negociados del rojismo, pero sin duda en esta intrincada dialéctica de la historia política contemporánea, la NACO declara su fuerte
breve, por su riqueza, aunque breve en el periodo de existencia, implicó una candidatura de mujer, una plataforma socialista, la fundación de la NATO en el Congreso de Villa de Leyva, el movimiento socialista, el origen, la hegemonía de algunos intelectuales, sobre todo de la orientación del profesor Antonio García, y del lema socialismo a la colombiana y el marchitamiento de esa experiencia que seguramente se sabrá presentar con toda su suficiencia, como ha hecho con todos estos casos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Estoy excusado, entonces vamos al grano. Bueno, en unas palabras que pues vamos a leer. Conocí este texto desde sus orígenes, literalmente de los orígenes. Desde que leí y me tocó hacer un concepto que fue positivo, realmente, sobre su publicación, y prologué en 1995 el primero de la saga de esta, César de saga, Nacionalismo y Populismo. Luego, ya no hice el prólogo, pero obviamente conocí y trabajé en el siguiente libro, que era sobre el periodo anterior, Resistencia y Oposición al Establecimiento del Frente Nacional, publicado en 1996. Esa es el prólogo, se lo hizo el profesor Arturo Medina. Luego, 10 años después, la publicación del Populismo Atrapado, en 2006, que abarca el periodo posterior al analizado en este libro, en el libro que nos ocupó. En ese sentido, pues bueno, porque es evidente que hay en algunos casos traslape, en otros casos hay una serie, una continuidad. Y César nos anuncia al final que está pendiente, no el libro que le reclama a Ricardo, pero sí uno que llama el populismo liberado, que va desde el 70 hasta la disolución de la NATO. Claro, me pregunto yo, esa es la liberación, pero bueno, vamos a ver, ya esperaremos ese cuarto y de pronto quinto volumen. Bueno, decía que conocí el libro desde sus orígenes porque me tocó conceptuar de igual forma, positivamente, sobre la publicación de este. Cuando en 2008 me remitieron el manuscrito para conceptuar. El texto en cuestión consta de 14 capítulos organizados en 3 partes, además de una breve introducción, unas conclusiones, 6 anexos, 4 documentales, 4 de esos anexos documentales y 2 entrevistas. En total, 505 páginas, 380 de contenido como tal, el resto son anexos, bibliografía, índices muy buenos. Se trata de una minuciosa reconstrucción de la historia de la Alianza Nacional Popular ANAPO entre 1957 y 1968, en la que se plasma la tesis central de la obra. La ANAPO fue la última variante populista de la historia nacional que surgió en el contexto del régimen de coalición bipartidista. Aunque de origen conservador, católico y anclada en la experiencia del mandato del general Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 y 1957, la ANAPO fue remontando sus primeros mentores para incorporar a las más disímiles fuerzas de derecha, el alzatismo y en parte el laborismo, y de izquierda, el MRD, sectores del MRD, el nacionalismo de Alberto Salamea, que ya mencionó Ricardo, e incluso algunas partes de los discursos de las izquierdas, para aclimatar por abajo el espíritu de conciliación que proclamaba el Frente Nacional desde arriba. En ese sentido, el autor insiste en que el aporte de la ANAPO fue laicizar la política, desacralizando el régimen de coalición, un aporte crucial a su juicio, para una nueva cultura política colombiana más civilizada.
que tuvo que mover varias veces sus límites ideológicos y programáticos para incorporar elementos de esa oposición con el fin de legitimarse. En eso, la NAPU hizo algo parecido a lo que, a juicio de Hobsbawm, hizo el comunismo durante el corto siglo XX, estabilizar y en última salvar al capitalismo. El manuscrito se inicia con una breve introducción que sugiere la hipótesis ya señalada, para luego hacer una incursión poco afortunada, ya lo mencionó Ricardo, poco afortunada en mi juicio, sobre el peso de la memoria napista en la pasada campaña de la alcaldía de Bogotá de Samuel Moreno. Escribí en 2008 que era poco afortunado, no anticipando los escándalos de corrupción que conocemos, no es que fuera profeta, sino porque, si bien es cierto que en dicha gesta electoral revivió la memoria de la nave, este salto al presente debería requerir más análisis y matices históricos y políticos, casi como para escribir otro libro, que sería sobre la memoria anarquista. No sé si seguir con la versión de Ricardo de distinguir el anarquismo del recogista. Así como está esta coda, este final remate de la introducción que crea problemas al libro, por lo que sugerí que se suprimiera. Pero César, como testarudo que es, insistió en dejarla y ustedes juzgarán su pertinencia, sobre todo, teniendo en cuenta la historia reciente. Luego sigue el contenido del texto como tal, amarrado por una narración sobre un eje cronológico. Así, en la primera parte, que cubre 4 capítulos, se centra en la fase inicial del movimiento populista, desde su creación en 1961, con obvios antecedentes en la dictadura militar e inicio del Frente Nacional, hasta las elecciones parlamentarias de 1964, la primera parte. En esos años, la NAPU va renunciando a su inclinación conspirativa y militarista para insertarse en la institucionalidad, sin renunciar a su espíritu oposicional y a veces coqueteando con la izquierda insurreccional en esa fase. La segunda parte, que consta de 6 capítulos, cubre los años de consolidación de la NAPU, 1964 y 1966. Ese tiempo coincidió con la proliferación de movimientos de oposición al régimen de coalición, de los cuales el gran sobreviviente será el populismo en torno al general Rojas Pinilla. Movimiento que en las elecciones de 1966 se convierte en la primera fuerza contraria al Frente Nacional. Al margen va quedando el MRL dividido y a portas de entrar al oficialismo liberal, el sector nacionalista padrinado por el general retirado Alberto Ruiz Novoa y aún el más fugaz Frente Unido de Camilo Torres, para no hablar de los innumerables grupos de inspiración marxista. Si eso pasa con la izquierda, con la derecha también hay signos de crisis y de disolución de algunos sectores y de convergencia hacia la nada. Ese liberalismo oficial, el que preocupado por el ascenso de esa variante populista, busca reconstruir el espíritu bipartidista y hacia allá se enfoca el gobierno de Carlos Lleras. De ese mandato, el autor, en la tercera parte del libro, toca los 2 primeros años, 1966 y 1968, que a su vez harán parte de la fase de ascenso y expansión de la NAPU, que todos sabemos culmina en las elecciones de 1970, tema ya estudiado en el otro libro, El populismo atrapado. Luego vendrá la cuarta fase de desbandar el movimiento, sobre el cual el autor anuncia que está construyendo un texto. Con todo, el último de los 4 capítulos de esta parte, de esta tercera parte, es construido de forma muy abigarrada por la cantidad de temas que incluye, y tal vez por ello contiene la narración más apresurada de toda la obra. Por ejemplo, sobre la reforma política del 68, quedamos sin saber en ese libro, claro, hay que remitirse a los otros para integrarse un poco de eso. Por último, la autora hace una síntesis que encontraba en esta exposición y concluye reiterando su hipótesis. Viene a continuación los anexos mencionados, bibliografía, índices, etc. Como decía al principio de mi comentario, es un texto bien narrado, aunque a veces el detalle oscurece el panorama del conjunto. Es sólido en su carga empírica, pues se apoya en variadas fuentes, tales como la gran prensa nacional y regional, publicaciones de oposición, análisis de Congreso,
y, en fin, algunas entrevistas realizadas por el autor, entre otras fuentes. El texto inserta un pertinente material gráfico, eso es importante señalar, ligado con la narración, lo que lo vuelve más sólido y articula imagen y texto. Y otro punto grueso que quiero señalar como destacable es que este es una obra de síntesis de algunos de los trabajos previos que sobre la NAPO viene haciendo César, así como también, a mí me parece, permite entender algunos cabos sueltos que a mi juicio quedaban en la saga que está construida, el cual conozco solo 2 entregas. Y esto no es nada despreciable, pues, como les digo, no solo permite atar muchos cabos que quedaban sueltos en anteriores publicaciones. Por ejemplo, el primer libro que yo mencionaba, del 95, que hace un análisis de discurso nacionalista, aquí en el texto se incorpora ya en un contexto más amplio, en una narrativa más amplia. Lo mismo, la relación entre Alzate, Avendaño y la NAPO, que es mencionada en el segundo libro, uno no lo entiende del todo si no mira ya la bibliografía que está haciendo César sobre Gilberto Alzate Avendaño. Y el aporte que él hizo a lo que César llama la alimentación de la política en las calles, o la toma de las calles por la política desde los años 30. Un signo que Ayala identifica con la modernidad política, que Alzate aporta y que de alguna manera se ha ratificado por Gaitán, retomado por Rojas y potencializado por la NAPO. Quiero señalar algunos puntos polémicos para propiciar un sano debate académico. Algo que ya he señalado a anteriores productos de César es, a mi juicio, el insuficiente diálogo historiográfico que hace con la literatura que se ha producido sobre el periodo. Pues es evidente que la literatura sobre la NAPO es muy escasa. De esta forma, Ayala no polemiza muy frecuentemente con las tesis de otros autores, por lo que se opaca a rato la novedad del investigado. En especial me llama la atención que no cite ni siquiera para criticarlo o desecharlo el conocido texto de Jonathan Hartley, La política del régimen de coalición. Cito, por ejemplo, solo un ejemplo para no alargar. En la breve mención que César hace de la reforma política del 68, no se toca para nada la controvertida hipótesis de Hartley sobre el silencioso apoyo de la ANAPO a esa reforma, a cambio de obtener cierto reconocimiento de IEAS y del Frente Nacional, enfrentando quien enfrentaba a la oposición hospitista en ese momento busca ciertos aliados, y la ANAPO obtiene, además de ese reconocimiento, algunas prebendas, dice Hartley, en términos de los auxilios parlamentarios, lo cual fortalecerá su vocación clientelista, tema también poco tratado por allá. Algo similar ocurre o puede ocurrir con el texto crítico del Frente Nacional de Alfredo Vázquez Carrizosa, tal vez más político, estrictamente historiográfico, pero ahí hay una versión del Frente Nacional, o con el texto más anecdótico de su hermano Camilo Vázquez Carrizosa, sobre los orígenes del régimen de coalición. Obviamente, toca hablar de algunas de mis producciones, le hubiera sido de mucha utilidad contrastar mis hallazgos en términos de movimientos sociales para el mismo periodo condensados en Idas y Venidas de otras revueltas, libro que está circulando desde 2013. Incluso, aunque no toca directamente con el periodo, también el análisis de las vueltas que hace Ricardo. En fin, sobre eso pues voy a señalar porque me parece una ausencia de debate historiográfico, que no quiere decir que no se haya revisado toda la literatura que estoy señalando, que simplemente no se polemiza. Lo anterior está ligado con otra limitación a un juicio del libro, y es que tengo la impresión de que se hace una reconstrucción, voy a utilizar una expresión de la historia de las ciencias, muy internalista, siguiendo como la lógica de la evolución de la NAPO, lo cual es legítimo en términos expositivos, pero la isla de lo que ocurre en el país y en otras partes de América Latina, para no decir del globo. Así, no se toca el contexto global, lo que puede estar impactando la Guerra Fría en ese momento, el proceso de descolonización y de liberación nacional, especialmente en Argelia y Vietnam, el impacto de la revolución
revoluciones china y cubana. La cubana sí se toma un poco más. Así como la cultura chino-soviética, el auge del capitalismo consumista, los movimientos estudiantiles de los años 60, mayo del 68, para citar solo algunos elementos. Y sobre el contexto de América Latina, la crisis de los populismos o del llamado modelo nacional popular, que implicaba tanto procesos de industrialización por sustitución de importaciones como ciertas políticas nacionalistas, que se dio en la modalidad de dictaduras o de regímenes democráticos, llamados populistas. El ascenso de las dictaduras en los años 60 y 70, la doctrina de la seguridad nacional y obviamente el impacto de la revolución cubana y el surgimiento de las nuevas izquierdas. Incluso para la política nacional hay cierta contextualización, pero a mi juicio no es suficiente. Y en este caso sí quiero citar algunos ejemplos para que no quede un poco como un juicio hacia el aire. Por ejemplo, en el capítulo 4 no se explica la debilidad de la izquierda en 1963. César dice, la izquierda era muy débil en ese momento. Bueno, cuando fue fuerte. ¿Y por qué entonces se debilitó en ese momento? No hay mayor análisis de la incorporación de una amenaza insurreccional en la plataforma, al final de la plataforma de la NAPO del año 64, lo cual llevaría a la NAPO como una izquierda radical del momento. ¿Cuáles eran las relaciones entre unas y otras? Entonces, más adelante va a señalar que hubo un desencuentro, que la izquierda no entendió a la NAPO, pero en ese momento simplemente se menciona que, curiosamente, al final de la plataforma del 64 hay una especie de amenaza insurreccional. ¿Y cómo influye tanto la NAPO como la izquierda todo el proceso de radicalización de los años 60? ¿Por qué se dio esa radicalización? Me llamó la atención que en alguna frase dice que Camilo Torres, pues contrastando un poco la política de las calles de la NAPO, del general, con la de Camilo, dice Camilo se movió entre las universidades, la NAPO se tomó las calles. Y sí, la vida de política de Camilo fue muy corta y su escenario fundamental fue de lanzamiento por la universidad, pero intentó tomarse las calles y de hecho hizo algunas concentraciones públicas. Bueno, ya había trabajado comparativamente los discursos nacionalistas, tanto de izquierda como de la NAPO y grupos como el MNDP, etc. Y, por ejemplo, al inicio del capítulo 12 hace una breve contextualización que a mí me hubiera gustado que la hiciera, digamos, en otros momentos. Señala el crecimiento urbano, la zona industrial, la aparición de la masa, la dimensión del papel de la familia, etc. En el capítulo 13, por ejemplo, cuando analiza algunos perfiles como el de Elías Salazar, menciona el asesinato años antes de Francisco Garnica, pero no le dice a un lector de qué se trató la cosa, ni quién era, el secretario de la JUCO, militante inicial del PCNL, que muere en estos intentos iniciales de crear el EPS. Y en fin, me parece que no hay un mayor análisis de la reforma del 68, seguramente porque está en otro texto, lo cual, pues, por lo menos hubiera exigido alguna mención a pie de página. Desde estas dos limitaciones que yo encuentro en el texto, me parece que el autor en algunos momentos hace como unos descubrimientos de la NAPO en el contexto nacional que si los hubiéramos contextualizado no serían tan novedosos, que fueron más comunes en otras partes de América Latina. Es decir, como que le resta la novedad y precisamente el impacto que puede tener su reconstrucción. Y por último, me llama la atención el uso de alguna metáfora de la física, bueno, comenzando por la primera cita que tiene en la introducción, que es la tercera ley de Newton, que dice, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Claro, no lee eso y obviamente aparece en el uso de la energía, la fuerza,
ciencia, de la física o alguna cosa, o no creo necesariamente que haya un estructuralismo, pues, así acuseriano infiltrado en la grabación de César. Sobre todo porque cuando uno comienza a leer la introducción, y Ricardo lo resalta muy bien en el prólogo, dice César, para comprender al general Gustavo Rojas Pinilla y su papel en la historia política colombiana de la década de 1960 y 1970, nada mejor que verlo a través de hombres y mujeres que, quizás sin conocer en profundidad, adhirieron a su nombre, convocados por sus significaciones. Pero, por eso, no es este un libro centrado en la vida política de Rojas. Lo es además sobre quienes a través de él y gracias a él pusieron en escena su propio pensamiento. Pero aquí viene otra cosa un poco sorprendente. Sin Rojas y sin Ganado, ellos no hubieran sido posibles. Se los hubiera tragado el régimen de coalición. Es decir, hay unas voces históricas que lograron muy fuerte. Tal era la fuerza de esa variante del populismo que irrumpía estrepitosamente en el país, tardíamente en comparación con otras experiencias del continente. La historia política contemporánea de Colombia había preparado las condiciones. El populismo, que en otras partes de América Latina había tenido su oportunidad para reformar el Estado oligárquico, en nuestro medio contaba con un pasado de frustraciones. Y bueno, menciona un poco la frustración de la República, de la Revolución en Marcha, del asesinato de Gaitán, y de alguna manera, pues, dice que el Frente Nacional fue el que posibilitó la irrupción estrepitosa de ese populismo. ¿Sí? El Frente Nacional surge entonces sobre un suelo abonado de frustraciones populistas que resucitarán en la medida en que sus expectativas pierdan intensidad y la oposición más visible se opaque. Pues a mí me llama un poco la atención, más que hacer reflexión aquí sobre estructuras y agencias y cosas de estas que son más de carácter como teórico historiográfico, es un poco como la hipótesis que también aquí está subpresente, como que hay una combinación de frustraciones que explotan en el momento en que precisamente se intenta sepultar cualquier reforma al régimen oligárquico. Y entonces, bueno, con una metáfora, una ley de Newton, pues una fuerza se oprimió a otra fuerza. El tema que queda uno como flotando es si de la acumulación de frustraciones resultó ganado, no se lleva otra frustración más, y ahí sí salto nuevamente, desafortunadamente, porque la introducción lo sugiere y de alguna manera Ricardo también lo retoma. Empieza uno en el frustrado y frustrante mandato de Samuel en la alcaldía de Bogotá. Pero, pues, digo yo, para evitar ese anacronismo, desafortunadamente inducido en la introducción del libro, César Ayala, como buen historiador, que lo demuestra caballero aquí, nos devuelve al pasado en el que una fuerza de oposición de distintas vertientes ideológicas creció y estuvo a puertas del poder. Explicar ese crecimiento, más que la eventual traición de aquel 19 de abril, es el objeto del libro que comentamos, objetivo que logra en forma amplia a mi juicio César Ayala. Por ello, pues, creo que es un libro de obligatoria lectura para quienes trabajamos esos temas en las humanidades. Muchas gracias. Buenas noches a todos y quiero agradecer la presencia del profesor Ricardo, del profesor Mauricio por su tiempo, por su devoción. Realmente es simbólico que yo esté aquí en medio de estos dos profesores. Muy buenos colegas, pares y amigos, pero además de eso, dos personajes que representan en Colombia esfuerzos por comprender ese fenómeno de la izquierda en Colombia. Mauricio y Ricardo son a carta caballo
vivido el proceso histórico de gran parte del siglo XX y lo corrido del siglo XXI. Y digo que 11 años, 11. Por gran parte del siglo XX. Por lo menos 50 años vivimos del siglo XX, así que eso me da como un poder simbólico para hablar de ese siglo. Pero no solamente lo vivimos, sino que lo hemos procesado. En fin, con ello yo he construido gran parte de lo que he hecho y gracias al estímulo de ellos es este producto. Yo realmente cuando estuve buscando mi tema de doctorado, yo iba a trabajar el gaitanismo. Digamos que el tema que a mí me interesaba para doctorarme era el tema del gaitanismo porque había hecho mi tesis de pregrado y de maestría sobre populismo. Yo me gradué con una tesis de pregrado sobre el populismo ruso y en maestría y especialización en los cursos especiales trabajé populismo en el tercer mundo. Y ya para el doctorado pensaba trabajar el populismo colombiano a través de Jorge Eliezer Gaitán y había recogido gran parte de literatura sobre ese fenómeno que, entre otras cosas, es uno de los fenómenos más estudiados por los colombianos. Yo creo que el gaitanismo es, por excelencia, uno de los temas doctorables en este país. Y ahí saldrían unos trabajos muy interesantes para leernos los intelectuales y los colombianos. Eso era en la Moscú de los años 80, yo vivía allá, y una vez llegó Gilberto Vieira, yo militaba en el Partido Comunista. Vieira, pues siempre que llegaba a Moscú nos reuníamos con él, pues, sus admiradores de entonces, y cuando yo le comenté que iba a trabajar el gaitanismo, me hizo una observación muy respetuosa. Me dijo: camarada, ¿usted por qué, en vez de meterse con Gaitán, por qué no trabaja la ANAPO? Y de paso nos hace un favor, nos ayuda a comprender por qué la ANAPO y el general Rojas pudieron hacer lo que no pudimos hacer en el siglo XX los comunistas, un partido de masa. Eso, pues, que era un consejo, pues, para un militante es una tarea de partido. Entonces yo hice esa tarea de partido y me dediqué a estudiar la ANAPO y de ahí no he podido salir. Se acabó el comunismo, se acabó la Unión Soviética y yo sigo ahí. Porque lo que había en el fondo de mi preocupación era la teoría de la revolución socialista en Colombia. Esas eran las pretensiones de un muchacho de 25 o 26 años. Y yo había aprendido en la universidad que el populismo había sido la etapa previa de la revolución del mundo. Es decir, antes de una revolución socialista, el mundo que tenía una sociedad capitalista había pasado por una etapa populista. El populismo ruso preparó las condiciones para la revolución rusa. El populismo chino preparó las condiciones para la revolución china. Donde hubo revolución socialista, por lo regular hubo previamente un movimiento populista.
nosotros teníamos también que pasar por una etapa populista. Pensábamos los jóvenes de entonces que de esa experiencia populista podría salir o una teoría de la revolución socialista o la revolución propiamente socialista. Trabajaba con hipótesis prestadas. Torcuato Di Tella, en 1969, justamente cuando está creciendo la NATO, Di Tella se preguntaba en un artículo donde analizaba el populismo en América Latina, se preguntaba: ¿y Colombia qué? ¿Por qué en Colombia no ha surgido un populismo? ¿Qué es lo que pasa con este país tan árido para el populismo? Esa fue otra tarea que me impuse, es decir, buscar cuál había sido la variante colombiana del populismo. Yo tenía una hipótesis de trabajo que me ha acompañado de por vida, por eso digo que es simbólico que esté en medio de Ricardo y de Mauricio. Es que yo creo que el error de la ausencia de una teoría de la revolución socialista en Colombia es la no lectura del pensamiento conservador colombiano. Yo creo que si nuestros intelectuales hubieran estudiado despacio y con disciplina el pensamiento conservador colombiano, como el liberal lo había estudiado Gerardo Molina, otra hubiera sido la suerte de la izquierda en Colombia. Por eso, cuando uno como historiador está en esa etapa historiográfica, de ver qué se ha dicho sobre Colombia acerca de los conservadores, o qué han dicho los conservadores acerca de su propia historia, lo que uno encuentra allí es un vacío muy grande. Ni los liberales saben de los conservadores, ni los conservadores se preocupan por su historiografía. Al contrario de lo que dice Ricardo sobre Molina, quiero confesarles que fue mi ídolo. Es decir, yo fui, digamos, yo tuve no solamente en su vida un modelo de hombre a Gerardo Molina, sino en el campo historiográfico. Es decir, cuando yo me planteo la trilogía de la saga, lo que tengo en mi cabeza es la trilogía sobre el Partido Liberal de Gerardo Molina. Lo que quiero hacer es lo que Molina había hecho en el partido, sobre el Partido Liberal, digamos, como para crear allí un equilibrio. Pero más allá de eso, encontraba que los trabajos, tanto de los historiadores en Colombia, apuntaban más era hacia el pensamiento liberal y hacia las reformas de los liberales, dándonos a creer a los colombianos que este país lo hizo el Partido Liberal, que los grandes reformadores de este país habían sido los liberales, al punto de considerar a Alfonso López Pumarejo como el presidente más importante, el reformador más importante, mito que ayudamos incluso a construir los comunistas de aquella época. Es decir, se creó una historiografía liberal de tal manera que opacó los otros pensamientos. En 1951, cuando surge el Partido Socialista, cuando surge otro intento de la creación del Partido Socialista de
Antonio García, surge en una coyuntura bastante oscura, cual es la persecución hacia la izquierda comunista. García se da el lujo de crear este partido en un momento de un oscurantismo político e incluso presentando al Partido Socialista como la alternativa al comunismo en Colombia, que coincidía dramáticamente con el mismo discurso del gobierno de turno que era el de Laureano. Y tampoco se había estudiado ese fenómeno. La generación de Jornada que heredó el periódico en 1951, cuando advierte la persecución hacia el Satre y hacia el alzatismo, advierte que en la plataforma del Satre hay la posibilidad de una continuidad del pensamiento de Jorge Iglesias Gaitán, que la reforma social que viene planteando Alzate es la misma de Gaitán y proponen una alianza con el alzatismo en ese momento. Para colocar solo un caso que desaparece de la historiografía, que la historiografía no toca, no aborda. En una investigación de largo aliento como esta, en donde desaparecen mundos y uno se configura en otros mundos, van apareciendo cosas interesantes, tanto en la vida personal del historiador como en el juego de la misma historiografía. Alguien decía que, o es común escuchar aquella frase de que un historiador o un escritor escribe siempre un solo libro. Eso es muy cierto. Es decir, es buscando como esa raíz conservadora que se pierde en los tiempos, que encuentro esta beta del populismo, no como creían encontrarlo los historiadores liberales y de izquierda en el liberalismo y en la radicalización del liberalismo, sino en el conservatismo. Por una razón muy sencilla: el populismo es conservador. Porque es la conservación de la sociedad, es la conservación de la naturaleza, es la conservación del Estado, es la síntesis de lo nacional. Es decir, ese pensamiento estaba mucho mejor trabajado desde la vertiente conservadora que desde la vertiente liberal. Alberto Zalamea, que ha sido citado por Ricardo, fallece 20 o un mes atrás, crea en 1961 una revista que se llama La Nueva Prensa, y esa revista es una síntesis liberal conservadora, pero más la popularización de un pensamiento conservador que recoge vetas populistas conservadoras que vienen de los años 20 y de los años 30. No podría pensar, Ricardo, que la matriz del pensamiento de Alberto Zalamea es fascista. Ellos vuelven sobre el hispanismo, vuelven sobre Caro, solo que ya no una lectura del conservatismo directamente por conservadores, sino los conservadores leídos desde una corriente de centro del Partido Liberal. Y empiezo a ver, en la medida en que trabajo la fuente primaria, que trabajo los periódicos, en que trabajo las revistas, que hay una síntesis de ese pensamiento que viene buscando salida desde los años 30, pero que no encuentra cómo expresarse como línea de poder. Y encuentro que aquellos elementos que habían trabajado en los años 30 con Alzate se convierten en líderes populares en los años 60, en compaginación, en trabajo compartido con elementos socialistas e incluso comunistas. Y
Y aquí, en un libro que me acaban de regalar de Jaime Piedrahíta Cardona, que fue además candidato de la izquierda en los años 70, pues venía del pensamiento conservador. Solano Cruz venía del pensamiento conservador. El dirigente José Cardona Hoyos, que era el máximo dirigente del comunismo en el Valle, venía de la formación falangista de Alzaca del Daño. Es decir, hay una circularidad ideológica, hay unos desplazamientos ideológicos del conservatismo hacia el liberalismo popular que van a converger en esta corriente que a partir de 1961 se llama la Alianza Nacional Popular ANAP. Creo yo, para agilizar un poco, que esa lectura no fue hecha a tiempo. Creo yo que si esa lectura hubiese sido hecha a tiempo, creo que la izquierda hubiera tenido en esa experiencia una posibilidad de unos trazos más claros para lo que podría seguir después de 1974. Es decir, hay una fragmentación no solamente del pensamiento político en Colombia, sino también una fragmentación de las fuerzas populares que hacen que sea imposible una propuesta concreta. Mientras esto ha ido pasando, se han ido muriendo los personajes. Es decir, día a día mueren estos personajes que yo he entrevistado. Cada vez que mueren, yo voy a mi archivo sonoro a escucharlas, sus aceleraciones, sus planteamientos. Me llamó la atención hace 15 días, escuchando una entrevista de un personaje recién muerto que daba una evaluación sobre la causa por la cual murió la Napo, por la cual la Napo se esfumó, y entre esas razones daba la de la familia Moreno Rojas. Y escuchaba otra entrevista y coincidía con lo mismo. Es decir, hubo aquí como un reclamo entre los entrevistados de que no había sido capaz, digamos, la izquierda de utilizar, de valerse de ese movimiento, arrebatar ese movimiento de masa a esa familia y desde allí haber propuesto una salida política interesante. Eso lo digo si me siguiera definiendo como historiólogo. El problema de una investigación de esta dimensión, que es lo que comparto con mis queridos colegas, es que nosotros estamos en fronteras. Por eso saludo que haya jóvenes aquí, porque eso es muy esperanzador. Es decir, no es lo mismo cuando uno trabaja, somos historiadores, sí, claro, pero además de ser historiadores somos historiólogos. ¿Qué quiere decir historiólogos? Que hacemos investigación histórica participando de los procesos históricos, sacándole producto al desarrollo histórico. Estamos leyendo lo que está pasando. Por eso a veces el trabajo puede resultar un poco incómodo, ¿verdad? Porque hay múltiples corrientes del momento que afectan la investigación, que a veces se le escapa a uno como objeto histórico. Cuando me dice Mauricio su inconformidad porque digo que en la elección de Samuel está la Napo, yo no puedo quitar eso del texto, no lo puedo quitar, porque así fue. Es decir, Samuel hizo campaña con su abuelo. No solamente hizo campaña con su abuelo, sino que hizo campaña con su mamá. Con su mamá hizo la campaña para la alcaldía, su hermano Iván, en Bucaramanga.
paso, cuando estaba haciendo campaña Mariqueña para su hijo en Bucaramanga, yo le pedí una entrevista. Cuando llegué a la entrevista le digo, no te la puedo dar, pero acompáñame a tal barrio, en Bucaramanga, barrio Madrid, un barrio bastante popular y peligroso. Íbamos los dos y parábamos los taxis, nadie quería llevarnos a ese barrio. Pero llegó un taxista, la reconoció y le dijo, porque se trata de usted, voy a ir a ese barrio. Pero lo llevo y no lo traigo. Y efectivamente, cuando ella nos llevó, cuando él nos llevó al barrio, en el barrio nos estaban esperando, nos hicieron una calle de honor y ya la masa después se encargó de lo demás. Y para mí como historiador fue muy interesante porque vi realmente lo que significa ese contacto entre el líder popular y su jefe y sus mazos, ¿no? Es decir, esas lecciones que da el populismo, esas lecciones que tiene el populismo, yo creo que son muy importantes para el análisis de una posible que pudo haber sido teoría socialista de la revolución. Es decir, no le aprendimos al populismo, creo yo. O no se le aprendió en su momento al populismo. Porque estoy hablando, querido Mauricio, del momento en que Perón está reemergiendo, ¿verdad? Estoy hablando del momento en que es asesinado Salvador Allende. Estoy hablando del momento de la emergencia del pensamiento populista de la revolución boliviana con Juan José Torres. Estoy hablando del momento de la emergencia de Omar Torrijos. Los historiadores no siempre tenemos el mismo método de meter el contexto expresamente en el texto, sino que es a través y con el contexto que escribimos. El contexto es el que me permite a mí decir las cosas que quiero decir. Y estos dos colegas, que fueron mis amigos, dejaron de decir cosas que a veces me dicen otros. Por ejemplo, que es que usted no tiene en cuenta la teoría, que es que usted no trabaja la teoría en su trabajo, en su análisis. Me lo han mandado a decir, y incluso hay una reseña donde dice que yo no trabajo la teoría. Digo yo, pues es con la teoría que estoy trabajando. Pero si lo que estoy demostrando es cómo se hace la política en términos teóricos, cómo se hizo la política. Estoy trabajando conceptos que no de pronto manifiesto explícitamente, pero trabajo con ellos. Podría yo volcar, por ejemplo, usted no trabaja historia oral, pues es con historia oral que trabajo, solo que la trabajo a mi manera, como considero que se debe trabajar. La historia oral porque es un documento tan diciente como es un documento, digamos, de prensa escrita. Yo creo que hace falta, por supuesto, la parte que cierre. La parte que cierre. Que, por supuesto, tiene que ser una parte historiográfica, que, por supuesto, tiene que ser una parte bastante teórica, que explique, en fin, por qué la variante colombiana del populismo fue una variante conservadora. Por eso voy y vengo, ¿verdad? Por eso demuestro, por ejemplo, en alguno de los textos demuestro que no podía ser de otra manera, porque la educación en Colombia fue conservadora. Porque no solamente la educación en Colombia fue conservadora, porque la educación de Colombia después de la revolución en
en marcha fue fascista. Todos los ministros de educación de 1949 hacia el Frente Nacional incluso tuvieron que ver con el fascismo de los años 30 en Colombia. Manuel Mosquera Garcés, Azula Barrera, a Arismendi Posada, cualquier ministro, justamente Abel Villegas, Abel Naranjo Villegas, el ministro de Educación de Alberto Villegas, era el jefe de fascismo en Antioquia en 1936. Es decir, en un país de derecha, donde la izquierda beba en el extrapolo de la izquierda mundial, pues es muy difícil que surja una izquierda, muy difícil que prenda. No está vivo Humberto Vila para que me escuchara. Es decir, cómo los comunistas fuimos capaces de meternos en ese saco de la Unión Soviética, sin leer este país, sin entender este país. No porque no me guste el pensamiento, no me guste la vida de Torres Giraldo, por supuesto, leerlo es muy interesante, ¿no? Pero son esos límites epistemológicos, diría yo, que hace que uno lea la historiografía, sí, pero que uno como autor esté influido por ella, pero sin mencionarla a veces en el texto. Por ejemplo, lo de Harting. Lo de Harting no se compadece con este país. Como no se compadece con este país la teoría de Brown sobre los convivialistas. No es que yo no sepa que existe alguien que habla de los convivialistas, lo tengo y lo respondo. El historiógrafo tiene que encontrarlo en el libro. No es que ignore a René Girard en su cuento sobre el chivo expiatorio que encontraron los colombianos en el 57, 58, el anticomunismo para a través de él dominar ese país. Pues eso lo tengo presente en Girard, o sea que trabajo con esos conceptos teóricos. Trabajo con el concepto teórico de la circularidad ideológica como una metáfora de la circularidad teórica. Pero si no manejara esa teoría no podría construir un libro. Lo que pasa es que son estilos que uno tiene para trabajar teóricamente. ¿Cómo no voy a conocer el populismo latinoamericano para hablar del populismo colombiano? Justamente porque conozco el populismo latinoamericano, hablo del populismo colombiano. Porque sé las razones por las cuales los argentinos siguieron a Perón, que puedo trabajar de las razones por las cuales Rojas no pudo ser Perón, aunque jugara con serlo, no pudo ser Perón, porque sé que Perón es laico. Entiendo que Rojas no puede ser Perón porque es profundamente eclesial, es decir, Rojas no puede llevar una pelea contra la iglesia como la pudo llevar Perón contra la iglesia en Argentina. Y todos esos elementos son parte de la historia comparativa. Hace parte, repito ya para acabar, hace parte cerrada. Yo creo que estoy en eso. Yo, como han mencionado lo de Samuel, pues tengo que responderlo, sí, yo creo que fue un golpe muy duro. Un golpe duro. Yo creo que ese, digamos, ese fin de la ANAPO de esa manera fue un vilipendio, ¿no? Es decir, yo no me imagino, queridos amigos y amigas, cuánto puede costar una presidencia como para uno venderla. Yo no me imagino, es decir, yo no me imagino cómo puede uno cambiar la presidencia de la República, incluso como opción personal, por cualquier negociado antes de ser presidente. ¿No? Y como
dilapidar ese movimiento que pues, tenía tanto futuro como para no entender sus consecuencias. Finalmente, yo creo que fue otra frustración, digamos que fue otra frustración, que pararse de aquí va a ser difícil. Pero bueno, ese es el papel de los historiadores, ahí está el libro para que ustedes lo analicen